Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. 2 carruajes tirados por bueyes, 8 comerciantes y 4 ninjas viajaron por el camino, alejándose constantemente de Konoha. Viajaron hasta el anochecer sin descanso y luego montaron un campamento. No se encontraron bandidos, ya que todos los bandidos en esta área fueron exterminados por 3 de esos 4 ninjas no hace mucho tiempo. Mientras cenaba, Oka suspiró y dijo: se mueven demasiado lento. Fujin estuvo de acuerdo. Sí. Pasamos los últimos 4 meses entrenando y cazando por nuestra cuenta. Así que casi siempre nos movimos a toda velocidad. Mieko se unió a la conversación, sí. Sin embargo, al menos este es un poco más rápido que el anterior. Esa última misión de escolta a la Tierra de los Ríos tenía 12 carruajes. Y sus ruedas se rompían con tanta frecuencia. Oka sonrió y dijo: sí. Recordamos lo frustrado que estabas. Fujin agregó: sí. Sospecho que la razón principal por la que Sensei se mantuvo de pie junto a los carruajes en ese momento fue que le preocupaba que tú mismo los quemaras. Jaja. Oka se unió a las risas, mientras Renjiro ignoraba sus travesuras. Mieko solo resopló y los ignoró. Después de la cena, Renjiro dijo: comenzaremos a movernos mañana a las 4 am. La velocidad de viaje de mañana será más rápida que la de hoy. Esta noche, todos estaremos atentos turno a turno. Fujin, tú eres el primero. Despierta a Oka después de 2 horas. Después de Oka, será Mieko y duraré yo. Los genins asintieron. Renjiro tuvo una palabra con Toshio. Pronto Oka, Mieko, Renjiro y los mercaderes se fueron a dormir. Fujin se sentó en una rama y comenzó a meditar. Pronto, pudo sentir todos los chakras en un radio de 1,2 kilómetros. Fujin pensó: no he entrenado mi capacidad de sentir durante meses. Aún así, la mejora ha sido decente solo debido al aumento en mis reservas de chakra, control de chakra y mástiles regulares. Debería tratar de mantener esto encendido durante 2 horas completas. Debería ser un buen entrenamiento. Me pregunto si duraré tanto tiempo, teniendo en cuenta que mis reservas de chakra están llenas. Fujin permaneció en esa posición de meditación durante las 2 horas completas. Durante este tiempo, utilizó todas sus habilidades sensoriales para examinar a los comerciantes y sus mercancías, pero no encontró nada inusual. Tuvo que cambiar constantemente el rango de su campo sensorial entre 600 metros y 1,2 kilómetros para una gestión óptima de los chakras, pero consiguió aguantar las 2 horas enteras sin ningún problema. Todavía le quedaba alrededor del 60% de su chakra. Despertó a Oka y se fue a dormir. El grupo viajó durante 4 días de esta manera sin ningún problema. El 5.º día, alrededor de las 9 de la mañana, el grupo fue rodeado por bandidos, que se escondían detrás de los árboles o sobre ellos. Los 4 ninjas notaron a los bandidos pero no reaccionaron. Fujin preguntó en voz baja: ¿y quién los consigue? Oka respondió de inmediato: los quiero. No he peleado ni entrenado durante 4 días seguidos. Sin embargo, Mieko argumentó: yo tampoco. Y como ustedes saben, las damas primero. Oka comentó: eres solo una niña. Di eso cuando te conviertas en una dama. Eso la enfureció de inmediato. Ella le gritó: ¿por qué tú? Sin embargo, Renjiro la interrumpió: cálmate. Mieko se calló y miró a Oka con enojo. Renjiro declaró: ustedes 3 se enfrentarán a ellos. No los ayudaré, pero recuerden que también tienen que proteger los bienes. Fujin preguntó: ¿deberíamos simplemente matarlos, o también encontrar y destruir su campamento? Renjiro respondió: ambos, por supuesto. Pero solo para este grupo. Cada vez que un grupo de bandidos ataque, me pedirás permiso antes de atacar su campamento. Los 3 asintieron. Oka miró a Fujin y preguntó: ¿dónde verificar? Fujin respondió: 700 metros al noroeste. Y 900 metros al este. Oka activó su Byakugan y comprobó: a 900 metros al este hay solo unas pocas casas normales. El campamento está a 700 metros al noroeste. Fujin le preguntó a Renjiro:
Sensei, ¿estarás protegiendo los bienes cuando ataquemos el campamento, o deberíamos defenderlo entonces también? Renjiro respondió. Después de que eliminen a los bandidos aquí, los tres pueden irse. Fujin respondió. Está bien, comencemos entonces. Los tres se movían a gran velocidad, lo que hacía que pareciera que todos habían desaparecido. Tanto los comerciantes como los bandidos, que vigilaban en secreto, se sorprendieron. En menos de un minuto, todos los bandidos que rodeaban al grupo estaban muertos. Algunos cadáveres o incluso cabezas cayeron de los árboles junto a los comerciantes. Sorprendentemente, no se asustaron, ya que habían visto escenas similares varias veces en el pasado. Aunque se sorprendieron al saber que los asesinos eran tres inocentes y dulces niños de 9 o 10 años. Luego, los genins parpadearon hacia el campamento de bandidos y eliminaron a todos los que estaban allí también. Mataron a 2 bandidos más que estaban en otro lugar del bosque. Completar la submisión de eliminación de bandidos en menos de 5 minutos. El grupo siguió su camino. Durante los siguientes 8 días, 14 campamentos de bandidos fueron eliminados. El trío se preguntaba si obtendrían el apodo de exterminador de bandidos en Konoha. Sin que ellos lo supieran, su equipo ya era conocido con ese nombre entre los chunins que distribuían misiones. A estas alturas, la rápida y brutal campaña de un mes del equipo Renjiro alrededor de Konoha para exterminar a los bandidos estaba bien difundida. Muchos grupos de bandidos se habían alejado de Konoha. Unos pocos incluso comenzaron a abandonar la Tierra del Fuego por completo y continuaron su bandidaje en los países vecinos más débiles, como la Tierra de los Ríos, la Tierra de la Hierba, la Tierra de la Lluvia y la Tierra del Arroz. Esta vez, fue el turno de sufrir de los bandidos en esta ruta. En menos de un mes, los bandidos cercanos recibirían la noticia de la matanza. Algunos lo visitaban para comprobar si algo sucedía. Y verían la sangre y terminarían abandonando el bandidaje, alejándose y facilitando el comercio para Konoha. Hiruzen pronto se daría cuenta de estos movimientos y lanzaría un asalto aún más brutal contra estos bandidos. Esto no solo impulsaría la economía de la Tierra del Fuego debido al aumento del comercio, sino que también mejoraría la reputación de los ninjas de Konoha y les daría más trabajos que requerirían menos esfuerzo para completarlos. Konoha también recibiría más fondos del Daimyo de la Tierra del Fuego debido a este acto. Y resultará ser una gran ayuda para que Konoha se recupere de las pérdidas de la Tercera Gran Guerra Ninja. Especialmente durante los próximos 3 años, cuando más de 1000 genins se unirán a la fuerza de reserva y unos pocos cientos comenzarán a entrenar con un sensei. Por supuesto, la pérdida de Jounins debido al asalto de Kyuubi no se superará hasta dentro de casi una década. Y lo que es más importante, mientras la recuperación estaba en curso, Konoha terminaría perdiendo a su clan más fuerte por fricción interna. 13. El equipo Renjiro y los mercaderes de la Tierra del Té viajaban por el 13º día. Toshio dijo. Deberíamos entrar en la Tierra del Té por la noche. Sin embargo, necesitaremos otros 2 días para llegar al puerto. Renjiro asintió y dijo. Mantente atento. Los genins obedecieron. El grupo viajó hasta el mediodía cuando se encontraron con un campo abierto. Decidieron hacer una pausa para almorzar allí. El campo era casi tan grande como un campo de fútbol. Y estaba rodeada de densos bosques a un lado, y una colina al otro. Fujin y Oka comprobaron si la zona era segura y no encontraron a nadie. Mientras almorzaba, Renjiro notó algo, pero no dijo nada. Sus alumnos o los comerciantes no notaron ningún cambio en sus expresiones. Sin embargo, observaba de cerca a sus alumnos. Fujin, mientras almorzaba, activó su campo de chakras por costumbre. Cuando lo hizo, se sorprendió. Alrededor de 200 personas habían entrado en el bosque y estaban a unos 600, 900 metros de ellos. Se movían rápidamente hacia ellos. A diferencia de Renjiro, el cambio de expresión de Fujin fue fácilmente notado por Oka y Mieko. Se pusieron alerta y lo miraron. Fujin dijo. Alrededor de 200 bandidos nos han rodeado y se están acercando. 150 en el bosque y 50 en el cerro. Mieko frunció el ceño, ¿más bandidos? Fujin miró a Renjiro y dijo. No solo bandidos. Alrededor de 50 tienen chakra alto. Con tal vez una docena de chakras de nivel Chunin y 2 chakras de nivel Jounin. Eso sorprendió a Oka y Mieko. Ambos miraron a Renjiro. Renjiro quedó impresionado con el estado de alerta de Fujin. Él sonrió y dijo. Bueno, esta es tu misión de rango B o se suponía que debía serlo. Esto se parece más al rango A. Luego se puso serio y ordenó. Prepárense para lidiar con los bandidos y los atacantes de nivel genin. Me ocuparé de los más fuertes. No te preocupes por los productos.
Da prioridad a tu vida y a la de tus compañeros de equipo. Y luego a la vida de los comerciantes. El equipo asintió y se levantó. Al verlos levantarse, los comerciantes comprendieron que había un problema y también se pusieron alerta. Toshio en particular se preocupó mucho. Todos se levantaron de inmediato y se escondieron detrás de sus carruajes. 2 días antes, 2 personas se pararon y observaron el campo abierto en medio de la nada. Ambos eran Jounins. Uno de ellos era Uagarashi Tomio, que pertenecía a la familia rival de la familia Wasabi. La otra era Tamanaa Norio, que era una ninja rebelde de la Tierra de los Ríos. Tenía una recompensa de 5 millones de ríos. Uagarashi Tomio dijo. A partir de la información que enviaron nuestros espías, 5 equipos de escolta se estaban moviendo desde Konoha hacia el puerto de Degarashi. Uno de ellos pasará por aquí. Cuando lo hagan, están obligados a descansar aquí. Tamanaa Norio preguntó. ¿Quién los escolta? Uagarashi Tomio respondió. El equipo más débil. Un escuadrón de Genin. Tamanaa Norio se sorprendió y luego comenzó a reír con arrogancia. ¿Solo Genins? Estarán muertos en poco tiempo. Uagarashi Tomio estaba molesto por su arrogancia. Le advirtió. No los subestimes demasiado. Están liderados por Senju Renjiro, un Jounin de élite. El clan Senju tiene una fuerte relación con la familia Wasabi. Así que es una posibilidad que estén tratando de colarlo en este equipo. Además, su equipo Genin tiene un usuario de Byakugan. Así que tendremos que tener mucho cuidado. Tamanaa Norio frunció el ceño al escuchar eso. Pensó por un momento y dijo. Elite Jounin será difícil de matar. La única forma será si defiende desesperadamente a los Genins. En cuanto a Byakugan, tengo una manera. Uno de mis hombres tiene una invocación de rata. Puede usarlos para mantener un ojo desde una larga distancia. Una vez que bajen la guardia y descansen, podemos hacer un movimiento. Uagarashi Tomio asintió. Este plan era apropiado. Es posible que no puedan matar a Renjiro, pero matar a los comerciantes no debería ser un problema. Cuando sus Genins estaban a punto de entrar en batalla, Renjiro recordó su encuentro con el Hokage antes de aceptar esta misión. Oficina de Hokage, 2 semanas antes. Renjiro entró en la oficina del Hokage y vio al Hokage y a otro anciano. Hiruzen dijo. Renjiro, ¿conoce a Wasabi Daichi? Renjiro miró al anciano y preguntó. ¿Wasabi? ¿De la tierra del té? El chico asintió y respondió. Sí, de la tierra del té. Hiruzen continuó. Hay una lucha de poder en la oscuridad en la tierra del té. Parece que hay un plan en marcha contra la familia Wasabi, y tal vez también contra el daimyo. Renjiro analizó la información y preguntó. La familia Wasabi ha tenido una buena relación con Konoha, así como con el clan Senju durante décadas. Entonces, ¿quieres ayudarlos? Hiruzen asintió, sí. Desafortunadamente, no podemos, ya que es solo un esquema. Si interferimos, dañaremos nuestra relación con el Tea Daimyo. Renjiro asintió, ya que ya había llegado a esta conclusión. Hiruzen continuó. Daichi aquí tiene una posición importante en la familia Wasabi, ya que maneja sus finanzas y muchos acuerdos importantes. Así que sus oponentes quieren eliminarlo. Quiero que lo acompañes junto con tu equipo. Esto sorprendió a Renjiro. Él preguntó. Esta parece ser una misión bastante importante. ¿Por qué enviar Genins? Hiruzen respondió. Su facción rival tiene unos pocos cientos de ninjas bajo su mando. Incluso si envío un equipo de Anbu, no podrán protegerlo. La única forma de protegerlo será enviar un equipo más grande para protegerlo, pero, Renjiro completó su frase, pero no puedes hacer eso porque al daimyo del té no le gustará. Hiruzen asintió y añadió. Y si tuviera que enviar una gran fuerza con él, el oponente no atacaría y permanecería oculto. Así que no logrará mucho. Así que seguiremos esta táctica. Primero, dividiremos las fuerzas enemigas. Hay 5 rutas desde aquí hasta la tierra del té. Llevarás a Wasabi Daichi contigo mientras realizas una misión de rango C para escoltar a los mercaderes. Saldrás por la 5ª ruta, ya que es la más alejada del mar y evitará cualquier interferencia de Kiri. Poco después, enviaré 3 escuadrones Chunin en dichos equipos de escolta a lo largo de otras 3 rutas. Finalmente, un escuadrón de Anbu escoltará a un señuelo a lo largo del camino central. Enviarán a la mayoría de sus fuerzas contra estos señuelos, ya que tienen asignados a los equipos más fuertes. De esta manera, dividiremos sus fuerzas en 5 y tendremos una razón legítima para matar a los que los atacan. Los otros 4 equipos podrán retirarse después de matar a tantos de ellos como puedan o participar en una táctica de golpear y huir si pueden.
Tú, por otro lado, tendrás que moverte al puerto de Degarashi a gran velocidad, para que sus fuerzas restantes no se reagrupen y te ataquen. Luego, Renjiro y el Hokage discutieron más la estrategia, la afinaron y tomaron medidas para implementarla. Volver al presente. Los bandidos en el frente estaban a solo unos 100 metros del borde del campo abierto. Oka dijo emocionada. Por fin una buena pelea. Mieko también estaba emocionada. Fujin, que estaba pensando, de repente dijo. No actives tu Sharingan o Byakugan. Creo que están tratando de disfrazarse de bandidos normales, así que finjamos que no los notamos. Tengo una técnica que quiero probar. Diciendo que caminó hacia el bosque. Oka y Mieko querían discutir contra él, pero los bandidos habían comenzado a salir corriendo del bosque. Algunos también comenzaron a descender de la colina y a disparar flechas. Oka y Mieko lo notaron. Oka rápidamente hizo una señal con la mano, Rock Shield Jutsu. Un escudo de roca apareció detrás de los comerciantes. Todas las flechas que les disparaban fueron bloqueadas por él. Al mismo tiempo, alrededor de 50 bandidos, 15 de ellos ninjas, vinieron corriendo desde el bosque hacia ellos. Dado que los ninjas se disfrazaban para poder tomar al enemigo por sorpresa, ellos también se movían a la misma velocidad que los bandidos. Más bandidos salían del bosque cada segundo. Fujin desenvainó una de sus espadas y la sostuvo en su mano derecha. El chakra comenzó a fluir inmediatamente a través de él y se transformó en chakra del viento al instante. Luego sostuvo la empuñadura de su espada con ambas manos, tiró de su espada hacia atrás y luego la balanceó con toda su fuerza, formando un arco hacia los bandidos que se acercaban. Mientras blandía la espada, apareció un corte de espada y comenzó a moverse a gran velocidad. Cuando estaba cerca de Fujin, la barra era extremadamente pequeña, pero a medida que se movía, se expandía exponencialmente. Junto a la roza, aparecieron fuertes vientos que provocaron que se levantara algo de polvo. A/N, este capítulo puede no ser adecuado para menores de 18 años. Implicará algo de sangre. Los bandidos, así como los ninjas, no entendieron qué movimiento se hizo. Pero teniendo en cuenta que lo hizo un niño, no le dieron mucha importancia. La barra no tenía ningún color, por lo que en realidad no podían ver una barra entrante. En cambio, solo notaron que el viento se movía hacia ellos a gran velocidad y el polvo se levantaba a medida que los vientos se acercaban a ellos. Los bandidos nunca habían visto ningún ninjutsu. Así que siguieron corriendo directamente confiando en sus números. Los ninjas, sin embargo, estaban alerta. Cuando el corte se acercó, saltaron de 5 a 6 pies en el aire para evitarlo. Cuando el corte los alcanzó, tenía alrededor de 50 metros de ancho. Primero golpeó a los bandoleros que corrían como toros. Inmediatamente los cortó por la mitad a la altura del abdomen. Los bandidos que los seguían no tuvieron tiempo de reaccionar y también fueron cortados en dos. A continuación, los fuertes vientos generados por el corte golpearon a los ninjas que saltaban. Creó cortes poco profundos en todo su cuerpo. A los desafortunados les abrieron la garganta o las muñecas. A algunos los vientos les cortaban las uñas y la piel, lo que les hacía gritar de dolor. Casi todos tenían los ojos cortados por los vientos. En total, solo 4 genins y 2 chunins tuvieron suerte, o tal vez mala suerte, de sobrevivir. Un chunin y 2 genins perdieron ambos ojos, mientras que los 2 genins restantes perdieron un ojo cada uno. Estaban horrorizados. Toda la primera oleada de 50 bandidos y ninjas fue derrotada por un solo golpe de espada. Y aún así no había terminado. Los bandidos de la segunda oleada, que acababan de llegar al borde del bosque, estaban aterrorizados por lo que vieron que les sucedía a sus compañeros bandidos. El color se esfumó de su rostro al verlos. El corte de la espada, que inicialmente era incoloro, ahora tenía un tinte de color rojo sangre. En poco tiempo, golpeó el bosque y voló a través de él, cortando bandidos y árboles por igual. A diferencia de los bandidos, los ninjas de este grupo reaccionaron rápidamente. Algunos cavaron bajo tierra. Algunos se agruparon y crearon una protección de escudo de roca en capas. Otros simplemente corrieron por los árboles hasta la cima y saltaron tan alto como pudieron. Después de penetrar unos 40 metros en el bosque, la tala perdió su filo y se extinguió debido a la gran cantidad de árboles a su paso. El ataque cubrió el campo de sangre y pedazos de cuerpos humanos. El bosque adyacente al campo abierto estaba completamente en ruinas. Aunque este ataque fue visto por mucha gente, ninguno de ellos sabía que este era el comienzo de una leyenda. En el futuro, este ataque formaría la base para que ese joven creara un estilo de combate completamente nuevo que causaría estragos en el mundo ninja.
Oka y Mieko se quedaron estupefactas al ver el resultado de un solo golpe de la espada de Fujin. Sus bocas estaban abiertas de par en estado de shock. A diferencia de ellos, que simplemente se sorprendieron debido al ataque de Fujin, los 50 bandidos en la colina que vieron el ataque estaban aterrorizados. La escena parecía una pesadilla extremadamente mala. Algunos bandidos se desmayaron debido al miedo y al trauma. Un bandido gritó de terror. Eso despertó al resto y comenzaron a huir. Incluso los ninjas estaban aterrorizados y comenzaron a retirarse junto con los bandidos. Tamana Norio, quien los lideraba, quería detenerlos, pero se dio cuenta de que no tenía sentido detenerlos ya que su moral había tocado fondo. Así que decidió retirarse y reagruparse. Mientras se retiraba, miró al niño que blandía la espada y pensó, ¿eso es un genin? Al verlos a punto de retirarse, Renjiro suspiró y creó un clon de sombra. Sabía que el ataque de Fujin crearía un gran impacto. Miró a los bandidos que corrían y sonrió. Estos tipos son realmente desafortunados. Él y su clon golpearon el suelo con las manos, vertiendo una gran cantidad de chakra en él. Lanzamiento de la tierra. Rock avalanche jutsu liberación de la tierra. Jutsu del río Mut. Tan pronto como golpearon el suelo con las manos, se formó una avalancha de rocas y comenzó a rodar colina abajo. Los ninjas estaban a punto de huir, cuando el suelo bajo sus pies se convirtió en barro, lo que les hizo perder el equilibrio y caer. Todos y cada uno de ellos cayeron en el río de lodo, incluido el Jounin. Y unos segundos después, la avalancha de la roca bajó por el río. Tanto los bandidos como los ninjas vieron la aterradora escena frente a ellos. No podían moverse, ya que sus piernas estaban atrapadas en el río de lodo. El río comenzó a arrastrarlos cuesta abajo, hacia los asesinos que bajaban la colina. Y, frente a ellos, enormes rocas rodaban colina abajo hacia ellos. Gritaron desesperados, pero en apenas unos segundos, todos murieron aplastados. Solo uno sobrevivió. Tamana Norio también se asustó al ver las enormes rocas rodando hacia él. Estaba a punto de saltar cuando sus piernas se quedaron atascadas en el río de lodo que de repente se formó debajo de él. Luego, el lodo comenzó a moverse colina abajo a una velocidad rápida. Rápidamente hizo algunas señas con las manos. Jutsu de la prisión de agua. Pronto se formó una barrera de agua a su alrededor. Al segundo siguiente, una roca rodó sobre él. Golpeó la burbuja de agua y la empujó al fondo del río de lodo. Pero no pudo reventarlo. La roca estaba a punto de rodar. Así que Norio suspiró aliviado. Desafortunadamente para él, en el segundo siguiente, una lanza de piedra apareció en el fondo del río de lodo y penetró a través de él. Rápidamente penetró en la burbuja de agua de la prisión. Norio se dio cuenta de la lanza en el último momento y trató de apartarse del camino. Todavía apuñalaba su cuerpo, pero pudo evitar ser golpeado en cualquier parte vital del cuerpo. Renjiro se sorprendió cuando sintió que el tipo todavía estaba vivo. Sin embargo, no estaba preocupado. Solo está extendiendo su propia miseria. Si bien logró mantenerse con vida, ser apuñalado por la lanza interrumpió su control sobre la prisión de agua. Se derrumbó y quedó sepultado bajo el lodo. Norio apretó los dientes, con la sangre fluyendo por su boca, y se forzó contra la corriente del río, tratando de quitar la lanza de piedra de su cuerpo. Desafortunadamente para él, su lucha, agallas y determinación por sobrevivir nunca serán conocidos por nadie. Al momento siguiente, comenzaron a crecer pequeñas púas de la lanza que lo apuñaló. Eso detuvo su intento de moverse de inmediato, lo que lo llevó a gritar de dolor y vomitar más sangre. Cuando gritó, el barro del río entró en su boca. Pronto las pequeñas púas se convirtieron en lanzas, sobresaliendo de su cuerpo. Su lucha finalmente terminó, ya que murió, con una docena de lanzas de piedra que sobresalían de su cuerpo y fue enterrado a 10 metros de profundidad en un río de lodo. A/N, inicialmente quería llamar a este capítulo La vida es frágil debido a todas las muertes que hay en él. Sin embargo, no pude resistirme a nombrarlo como lo hice 9. Mientras Renjiro despejaba la retaguardia, Fujin, Oka y Mieko hicieron un movimiento sobre los ninjas heridos. De los 15 ninjas de la primera oleada, solo 6 estaban vivos, y solo un Chunin estaba en condiciones de luchar. Estaban aterrorizados por sus heridas y corrían hacia el bosque. Y de los 10 ninjas de la segunda ola, solo 2 habían saltado alto en el aire y, por lo tanto, estaban en la cima del bosque en ruinas. Los 8 ninjas restantes, aunque ilesos, fueron enterrados bajo un bosque en ruinas. Oka activó su Byakugan y dijo: esos 8 ninjas están atrapados, necesitarán algo de tiempo para salir. Vamos a atacar. En un instante, los 3 parpadearon hacia los ninjas que se retiraban.
Mieko parpadeó detrás del Chunin que aún podía luchar e intentó apuñalarlo con un kunai. Sin embargo, se dio la vuelta y se defendió a tiempo. Gritó agresivamente. Puede que esté herido, pero ustedes mocosos no me menosprecien. Sin embargo, sus pensamientos eran exactamente los opuestos. Solo una oportunidad. Me reagruparé con otros y estaré a salvo. Desafortunadamente para él, mientras gritaba, miró a los ojos de Mieko. Mieko no perdió la oportunidad y lanzó genjutsu sobre él. Oka se enfrentó al cegado Chunin. Ese Chunin había perdido la vista y su pierna derecha estaba muy cortada. Sin embargo, incluso en ese estado, todavía atacó agresivamente a Oka con todas las armas que tenía. Esta lucha fue un testimonio de su experiencia y desesperación. Oka, sin embargo, mantuvo la calma y adoptó su postura. Él dijo: estás a tiro. Y atacó. 8 trigramas, 16 palmas. Todos los ataques de Oka dan en el clavo, y el último golpea el pecho de su oponente y detiene su corazón. Ese Chunin cayó muerto. A diferencia de Mieko y Oka, Fujin fue primero a por los más débiles. Parpadeó detrás de los dos genins cegados y los mató a ambos de un solo golpe de su espada. Rápidamente parpadeó hacia los dos genins restantes uno por uno y los mató también. Ninguno de los 4 pudo ni siquiera bloquear un ataque de Fujin. Solo uno de esos 4 logró levantar su kunai para bloquear la espada de Fujin, pero su kunai se cortó en dos, al igual que su cuerpo. De los 2 ninjas que estaban por encima de los escombros, una era Chunin, mientras que el otro era Genin. Todavía tenían miedo de ese corte de espada que destrozó el bosque, así como de la avalancha de rocas. Así que no reaccionaron cuando los 3 niños a los que estaban mirando parpadearon. Cuando se dieron cuenta, el Chunin se movió rápidamente para ayudar a sus camaradas. Pero incluso antes de dar un par de pasos, Fujin había matado a 2 de ellos. Eso detuvo sus pasos. En los siguientes segundos, vio a Fujin matar a 2 más y mirarlo directamente. Rápidamente se retiró pensando: ¡qué montón de niños locos! ¿Son niños? ¿Envió Konoha a su temido Anbu disfrazado? Miró hacia abajo a los escombros y gritó internamente: ¿dónde están los demás? Sal rápido. El genin también se retiró. Fujin se quedó atrás después de matar a sus oponentes. Alrededor de medio minuto después, Oka mató a su oponente. Y poco después, el oponente de Mieko apuñaló su propia garganta. Fujin parpadeó junto a Mieko justo después de que quedó libre y dijo: hagámoslo. Ella asintió e hizo algunas señas con las manos. Jutsu del dragón de fuego viento. Tanto Fujin como Mieko podían ver el chakra de los ninjas abriéndose camino para salir de los escombros. Un dragón enorme de 50 metros, hecho en su mayoría de aire extremadamente caliente y con 4 garras y muchos dientes hechos de fuego. Al ver a ese dragón, esos 2 comenzaron a correr aún más rápido hacia la tercera ola. El dragón se movió rápidamente y se elevó por encima de los escombros. Luego se sumergió justo donde 6 ninjas estaban subiendo. Estaban a punto de quitar el último tronco que bloqueaba su camino cuando el dragón se abalanzó sobre ellos. Afortunadamente para ellos, tenían un sensor novato que gritó: lanza jutsu de agua defensivo por encima de nosotros. Apúrate. Afortunadamente, el grupo tenía un Chunin cuya afinidad con la naturaleza era el agua. Rápidamente hizo señas con las manos: Butter Shield Jutsu. Una barrera de agua apareció sobre él. Se curvaba como la superficie de una esfera y tenía un grosor de 6 pulgadas, y se hacía más grueso a medida que vertía más chakra en él. Cuando el dragón estaba a 10 metros por encima del grupo, abrió la boca y lanzó una esfera de explosión de viento, hecha de aire extremadamente caliente. Golpeó la barrera y explotó. La barrera protegió al grupo de los vientos, pero se dispersó. En el siguiente segundo, el dragón se estrelló contra ellos y explotó en llamas, que se movieron rápidamente debido a la ayuda de los vientos. Los ninjas vieron al dragón acercarse a ellos y trataron de dispersarse. Desafortunadamente, los escombros a su alrededor bloquearon cualquier ruta de escape. Todos recibieron un impacto directo. Los árboles caídos a su alrededor también fueron incendiados. El fuego comenzó a propagarse rápidamente. Al no tener ningún camino, saltaron a través del agujero creado por el dragón. Fujin vio que el ataque golpeó con éxito, pero suspiró pensando: es una pena que los dragones del viento no tengan inteligencia como los clones del viento. Este jutsu se volverá muy formidable si eso sucede. Los 6 ninjas lograron saltar de los escombros y huir del fuego. La afinidad con el agua Chunin hizo señas con las manos y creó una barrera de agua a su alrededor, y la dejó caer sobre sí mismo para apagar el fuego. Luego escupió chorros de agua en los otros 5, comenzando con el sensor. Logró apagar todo el fuego sobre ellos.
Tanto él como el sensor tenían quemaduras de primer grado. Mientras que 2 tenían quemaduras de segundo grado. Los 2 últimos se habían desmayado y estaban en muy mal estado. Necesitarían tratamiento médico inmediato. Alrededor de ese tiempo, los 2 ninjas restantes que estaban enterrados bajo los escombros lograron salir. Todos los ninjas de la segunda oleada finalmente lograron reagruparse. Al mismo tiempo, la tercera oleada de bandidos llegó al borde del bosque, es decir, a los escombros. Al ver eso, Fujin, Oka y Mieko no avanzaron y esperaron allí. Para entonces, Renjiro ya había despejado la colina y había frenado la avalancha con el río de lodo y había hecho que las rocas cayeran lentamente al suelo. Parpadeó detrás del equipo, mientras su clon vigilaba a los comerciantes. Los escombros bloquearon a los bandidos. No podían viajar más lejos. Los ninjas, sin embargo, tenían un mal presentimiento. Wagarashi Tomio llevó al ninja a la parte superior de los escombros, donde se reagrupó con los ninjas restantes. Se sorprendió. ¿Solo quedan 8 de los 100 que atacaron? Y la mitad de ellos ya están heridos. No han pasado ni unos minutos desde que la primera ola debería haberles alcanzado. Luego, sus ojos vagaron hacia la colina al otro lado del campo, incluso los 50 que deberían haber atacado desde la colina no se ven por ninguna parte. ¿A dónde se fue ese inútil Norio? Además, ¿por qué parece que hubo un deslizamiento de tierra allí? Rápidamente le preguntó a un Chunin que no estaba herido. ¿Qué pasó aquí? Cuéntalo rápido. Además, ¿dónde están Tamana, Norio y el resto? Mientras preguntaba, toda su atención estaba en Senju Renjiro. Con tan pocos números, no estaba nada seguro de enfrentarse a él. El resto de los 9 ninjas que estaban con él también estaban en alerta máxima. Ese Chunin era el mismo que se retiró antes. Se sintió intimidado por Tomio, pero rápidamente comenzó a explicarle. En el equipo Renjiro, cuando los ninjas de la tercera ola comenzaron a reagruparse con los de la segunda ola, Fujin dijo: los de la tercera ola estarán muy confundidos. Tenemos que atacar rápido. ¿Alguna sugerencia, Sensei? Mientras preguntaba, pensaba, si fuera solo defensa, la mejor manera sería quemar completamente este bosque. El fuego actuará como un muro. Entonces Renjiro podría ir a cazarlos. Pero si queremos eliminarlos por completo, entonces el fuego resultará ser un obstáculo para nosotros, y matarlos a todos requerirá mucho esfuerzo. Renjiro asintió y dijo: mi clon cuidará de los comerciantes. Así que vamos a atacarlos de frente. Voy a tomar a ese Jounin de frente y acabar con él. Ustedes detienen el resto. Haré otro clon para vigilarlos a ustedes. Al decir eso, hizo que el clon sellara la mano, creó otro clon de sombra y dijo: vamos. Los 5 parpadearon. /N, suspiro, tuve que reescribir toda la batalla. Inicialmente lo escribió haciendo que el ninja sobreviviente se asustara mucho de Fujin, y Fujin usó 2 cortes similares más, junto con Renjiro rompiendo sus defensas, lo que resultó en una aniquilación casi completa. Si bien parecía un poco épico, realmente no tenía mucho sentido que todos y cada uno de esos ninjas se asustaran hasta ese punto con una técnica tan simple. Incluso si el trío hubiera reaccionado mucho al combo jutsu de Renjiro del último capítulo. Algo que solo sería seguro hacer cuando los enemigos están paralizados por el miedo, así que reescribió la pelea. Esto es lo que había escrito inicialmente en caso de que alguien esté interesado. La avalancha de roca y el río Mud generaron suficiente ruido para atraer la atención de los 3 genins. Después de haber visto el jutsu de la cascada, Oka y Fujin no se sorprendieron por el poder. Sin embargo, se sorprendieron por el hecho de que solo 2 jutsu de lanzamiento de tierra pueden causar tal matanza. La tierra, después de todo, era conocida por su defensa. Mieko, por otro lado, se quedó atónita. Había oído hablar del jutsu de la cascada de Renjiro de Oka, pero verse a sí misma fue impactante. En el lado del bosque, 6 ninjas estaban vivos en campo abierto, mientras que 2 estaban vivos y de pie en la cima del bosque en ruinas. Primero vieron el corte de la espada y luego, los que aún podían ver, vieron la avalancha de rocas matando a más de la mitad de sus números. Pronto, 8 ninjas que estaban enterrados bajo el bosque lograron salir. Se sorprendieron al ver que la emboscada desde la colina parecía haber desaparecido. En cambio, podían ver un río de lodo y algunas rocas enormes flotando en ellos. El río de lodo mató el impulso de la avalancha y las rocas se deslizaron lentamente colina abajo a través del río. En ese momento, la tercera oleada de bandidos emergió del bosque. Sin embargo, estaban bloqueados por 4 metros de bosque en ruinas.
Los bandidos no pudieron avanzar, pero el ninja saltó sobre el bosque en ruinas y se agrupó con los 10 ninjas, que se habían detenido sobre el bosque en ruinas. Desde aquí, podían ver toda la sangre y los bandidos y ninjas muertos en las llanuras. Wagarashi Tomio se sorprendió por esta visión. ¿Qué pasó aquí? Se acercó al líder de la segunda ola y le preguntó: ¿qué pasó? ¿Y dónde está Norio? Estaba a punto de hablar cuando notó que uno de los genins levantaba su espada y la blandía. Estaba al frente de la segunda oleada, y había notado que Fujin blandía su espada antes. Inmediatamente gritó: ¡cúbrete! Wagarashi Tomio se sorprendió y miró a Fujin. Se dio cuenta de que una ola se acercaba a ellos, y notó que todos los ninjas de la primera y dos ola correteaban alrededor. De los 6 ninjas vivos de la primera oleada, solo uno resultó relativamente ileso. Rápidamente cavó un hoyo y pasó a la clandestinidad. Los 2 ninjas tuertos restantes corrieron hacia atrás con miedo. Mientras que los 3 que quedaron ciegos ya habían perdido el conocimiento. El corte de la espada terminó matando a los 3 ninjas cegados, así como a los 2 ninjas que huyeron. Los 20 ninjas restantes que estaban en el bosque en ruinas se reunieron. El líder de la segunda ola le gritó a Tomio: usa rápidamente el jutsu de la pared de la tierra. Hazlo tan grande y grueso como puedas. Tomio estaba disgustado. ¿Por qué me grita y me manda? Sin embargo, podía sentir el miedo en su grito y rápidamente usó el jutsu de Art Wall. Los 20 ninjas se pusieron a cubierto detrás de él. Mientras se ponían a cubierto, Oka usó Byakugan y buscó a los 2 ninjas que pasaron a la clandestinidad. Rápidamente hizo señas con las manos, jutsu de lanza de piedra, y los emboscó bajo tierra. Ninguno de los 2 pudo reaccionar y fueron apuñalados hasta la muerte. Renjiro se centró en los 20 ninjas que se escondían detrás de la pared. Sonrió y golpeó el suelo frente a él. Al mismo tiempo, Fujin blandió su espada una vez más. El puñetazo liberó Earth Release. Ground Shockwave Jutsu. Viajó más rápido que el tajo de Fujin y golpeó la pared de tierra solo unos segundos antes de que el primer corte de Fujin lo alcanzara. Hizo que el muro de tierra erigido se derrumbara. Los ninjas, que finalmente tenían una sensación de seguridad, se quedaron estupefactos. Los ninjas de la segunda ola inmediatamente comenzaron a crear señas con las manos para pasar a la clandestinidad. Los demás de la segunda ola intentaron trepar rápidamente a los árboles caídos detrás de ellos y saltar a lo alto. Desafortunadamente presa del pánico, pisaron ramas muy débiles y perdieron el equilibrio. Los de la tercera ola no entendieron la urgencia y tardaron en reaccionar. Solo Tomio, sintiendo su pánico, saltó hacia atrás y rápidamente creó un escudo de roca, ya que no tenía suficiente tiempo para crear un muro de tierra. 3 ninjas de la tercera ola se escondieron detrás de Tomio. El tajo de Fujin los alcanzó. Primero golpeó al ninja que intentaba pasar a la clandestinidad, pero no pudo completar sus señas con las manos. Luego golpeó a 3 ninjas de la tercera ola que no se lo tomaron en serio. Una ninja fue cortado en 2. Mientras que los otros 2 fueron golpeados por los vientos acompañantes, que dejaron cortes profundos en todo su cuerpo. Luego, los vientos golpearon a los 2 que habían perdido el equilibrio, lo que provocó que sangraran por todas partes. Y a continuación, golpeó a los 4 ninjas restantes de la tercera oleada, dejándolos con lesiones similares, pero un poco menos graves. Justo cuando los que habían saltado alto estaban a punto de caer, llegó el segundo corte. Esto terminó matando o mutilando a todos menos a los 4 que se escondían detrás de múltiples escudos de roca construidos por Wagarashi Tomio y el que se escondía bajo tierra. Al ver el resultado, Fujin dijo: no creo que los 5 restantes mueran a causa de este ataque. Mieko respondió: eso es bueno. Quiero pelear, y parpadeó hacia ellos. Oka la siguió. Renjiro dijo: Fujin, cuida a los comerciantes. Y parpadeó detrás de esos 2. A/N, lo paré aquí. Inicialmente no hice que Renjiro creara un clon en el capítulo anterior, es por eso que no se mencionó en este borrador inicial. Wagarashi Tomio estuvo vigilando a Renjiro todo el tiempo. El Chunin acababa de empezar a explicarle la situación, contándole sobre un corte de viento y cómo iba acompañado de vientos que cortaban cuando Renjiro creó un clon. Inmediatamente ordenó: prepárense. Me enfrentaré a ese Jounin. Todos los Chunins lucharán a mi lado. Miró a su segundo al mando y ordenó: Masato, lidera a los genins y mata a esos 3 mocosos. Mano Masato estaba de pie justo al lado de Tomio. Tenía una espada colgando de su cintura. Dado que era un Chunin de élite, su rango y poder solo eran superados por Tomio entre los ninjas aquí. Incluso en general, su poder era solo más débil que el de Tomio y Norio.
Había trabajado con Tomio durante mucho tiempo, y Tomio lo consideraba su mano derecha. Asintió a la orden dada. El equipo Renjiro parpadeó hasta que estuvieron a 20 metros de ellos. Renjiro hizo una señal con la mano, liberación de agua. Jutsu de cañón de agua. Tomio también hizo algunas señas con las manos mientras gritaba. Dispersa y esquiva liberación de agua. Jutsu de pared de agua. Al escuchar su orden, todos los ninjas enemigos retrocedieron un poco. Renjiro escupió un chorro de agua sobre ellos. En respuesta, Tomio creó un muro de agua entre ellos. La pared detuvo el chorro por una mera fracción de segundo. Sin embargo, eso fue suficiente para que sus ninjas vieran la trayectoria y esquivaran el ataque. El chorro de agua penetró la pared de agua con facilidad y luego la cortó en dos mientras Renjiro movía la cabeza de izquierda a derecha. El chorro de agua fue esquivado, sin embargo, siguió viajando, golpeando los árboles en el bosque aún intacto. El chorro de agua atravesó algunos árboles con facilidad antes de quedarse sin energía. El ninja enemigo notó el daño causado por un solo ataque. Su rostro se volvió sombrío. Se prepararon para una amarga batalla. Se reagruparon en dos grupos en unos segundos. Primero con Tomio como líder y 5 Chunins, y el segundo con Masato como líder y 11 Genins. Renjiro se dio cuenta de esto y atacó a Tomio y a los Chunins. El trío de Fujin, Oka y Mieko se acercó a los Genins. El clon de Renjiro los siguió a distancia y los vigiló de cerca. Konoha Genin sube ese Masato y Genins. Los 3 Genins de Konoha habían notado que el nivel de chakra de Masato era el segundo más alto de todo el grupo. Mientras se dirigía hacia ellos, Mieko dijo: quiero al chico fuerte. Sin embargo, Oka argumentó: no, lo quiero. Fujin dijo: parece fuerte, ambos se enfrentan a él. Eliminaré al resto y me uniré a ti. Masato y el resto también corrieron hacia los niños que corrían hacia ellos. El grupo tenía sentimientos encontrados con respecto a los 3 niños que corrían hacia ellos. Los de la tercera ola pensaron: tenemos que eliminarlos rápidamente y luego ayudar a matar a ese Jounin de Konoha. Mientras que los de la segunda ola esperaban: Masato-sama debería ser capaz de manejar a esos niños demonios. Entre los 11 Genins, uno había visto a Mieko usar Sharingan antes. Él gritó: no la mires a los ojos, ella tiene Sharingan. Eso alertó a Masato. Él no estaba al tanto de esto. Desenvainó su espada. Mieko era más rápida que Oka. Ella llegó a Masato primero e instantáneamente usó Fire Release. Jutsu que ya había preparado. Masato mantuvo su ojo en su mano y levantó su espada para bloquear el rayo de calor. El ataque calentó su espada, pero no hizo que el mango se calentara mucho. En ese momento, Oka lo flanqueó y atacó con Gentle Fist. Él sonrió. Está a tiro. Sin embargo, Masato se movió ligeramente para que el jutsu de los 4 no lo golpeara y luego cortó su espada caliente contra Oka. Oka fue tomado por sorpresa y esquivó hacia atrás. Desafortunadamente, no fue lo suficientemente rápido. La punta de la espada tocó su pecho. Atravesó su camisa con facilidad y dejó una delgada línea en su pecho. Por suerte, como se había movido hacia atrás, el corte era muy superficial. Masato se movió hacia adelante para perseguirlo, pero Mieko le lanzó algunos shurikens, que bloqueó con su espada. Mientras los esquivaba, Mieko parpadeó y se paró junto a Oka. Se prepararon para luchar contra él. Al mismo tiempo, los 11 Genins querían unirse a la refriega y ayudar a Masato. Sin embargo, Fujin se interpuso entre ellos y Masato y creó 11 clones de Win. Uno vigilaba a Masato, mientras que el resto se enfrentaba a un Genin cada uno. Uno de los Genins corrió hacia Fujin. Fujin también dio un paso y se acercó a él. Mientras se movía, agarró una espada con su mano derecha. Su oponente tenía un kunai en la mano. Al acortar la distancia, Fujin cortó su espada. El genin enemigo lo vio y sonrió. Golpeó con fuerza los escombros de abajo y saltó hacia atrás. Cuando de repente dio un paso atrás, la espada de Fujin cortó el aire vacío. El oponente seguía sonriendo, ja. Estos novatos inexpertos. Déjate engañar siempre por el truco más simple del libro. Tiró de su brazo detrás de él y estaba a punto de lanzar su kunai a Fujin cuando algo golpeó su cuerpo. El golpe creó un corte en su cuerpo, comenzando desde su hombro derecho, hasta el lado izquierdo de su cadera. El corte se hizo cada vez más profundo y lo partió en dos. Fujin pensó: no es una mala jugada. Desafortunadamente, estaba fuera de su alcance. Al mismo tiempo, los 10 clones del viento de Fujin se habían enfrentado a los genins enemigos. Siguieron luchando a media distancia y usaron el jutsu in explosión para evitar que los oponentes usaran cualquier jutsu. Fujin observó a su alrededor.
Ahora que estoy libre, es hora de reducir su número. Parpadeó en el instante siguiente y apareció detrás de un genin que estaba luchando contra su clon. El genin se sorprendió cuando notó que alguien aparecía detrás de él. Desafortunadamente, antes de que pudiera reaccionar, una espada atravesó su corazón. En unos segundos, Fujin cortó 4 genins más. Los demás notaron que Fujin mataba a sus camaradas con extrema facilidad y entraron en pánico. Rápidamente se desvincularon de los clones de viento y trataron de reagruparse. Masato, que estaba involucrado en una pelea con Mieko y Oka, también se dio cuenta de esto. Trató de ayudarlos, pero Mieko y Oka se lo impidieron. Desafortunadamente para los genins enemigos, reagruparse no iba a ser fácil. Al darse cuenta de que todos los enemigos habían desconectado a sus clones, Fujin volvió a parpadear y apareció detrás de uno de ellos. Ese genin se dio cuenta y rápidamente se dio la vuelta y balanceó su kunai. En respuesta, Fujin cortó con su espada. Tanto el kunai como la espada chocaron. El oponente de Fujin quería usar este choque para saltar detrás y alejarse de él. Desafortunadamente, la espada de Fujin atravesó su kunai. Siguió adelante y cortó al desprevenido genin en 2. Fujin se dio cuenta de la conmoción en la cara del enemigo cuando notó que su kunai estaba cortado en 2. Al mismo tiempo, otro oponente fue atacado por 4 de los clones de Fujin. 2 de los clones usaron todo su chakra para formar el jutsu de explosión de viento y lograron golpes perfectos. Los otros 2 lo decapitaron cuando estaba muy herido. Los 3 genins restantes lograron reagruparse. Pero fueron asediados instantáneamente por los 8 clones de viento de Fujin, mientras Fujin se quedaba ligeramente detrás de sus clones. Los 3 genins estaban de espaldas el uno al otro. Fujin lo vio y analizó. Supongo que ahora no puedo moverme detrás de ellos. De todos modos, es hora de terminar con esto. Dijo en voz baja. Wimbreatrout Jutsu a todos. Los clones de Fujin lo escucharon, y todos usaron el Jutsu Greabreatrout al mismo tiempo. Los 3 genins, que estaban en el centro, quedaron atrapados instantáneamente y se golpearon entre sí, ya que no podían moverse debido a que eran golpeados por fuertes vientos de todos lados. Comenzaron a gritar fuerte. Fujin observó los patrones del viento y luego blandió su espada. Un tajo voló a través de los fuertes vientos y alcanzó a los genins atrapados. En un instante, los 3 fueron decapitados. Con los 10 genins muertos, Fujin centró su atención en los chunin contra los que Mieko y Oka estaban luchando. Masato vs Mieko y Oka, mientras Fujin se enfrentaba a los genins enemigos, Oka y Mieko luchaban contra Masato. Masato había lidiado con los ataques iniciales de Mieko y Oka con extrema facilidad e incluso hirió levemente a Oka. Mieko notó el corte en su pecho y le preguntó a Oka sin quitar el ojo de Masato. ¿Todavía puedes pelear? Oka respondió. Por supuesto. Vamos a atacar. Sin embargo, antes de que pudieran atacar, Masato avanzó a gran velocidad y volvió a blandir su espada. Mieko dio un paso adelante y bloqueó su espada con su kunai. Ella seguía tratando de mirarlo a los ojos, pero él siempre evitaba el contacto visual con ella. Al ver que Mieko había bloqueado su espada, Oka lo atacó con un puño suave una vez más. Al ver a Oka atacar de nuevo, Masato simplemente saltó hacia atrás y se retiró. Esta vez, Oka no lo persiguió y se puso del lado de Mieko. Masato observó que los dos eran cuidadosos y suspiró. Es lamentable que haya tantos escombros aquí. No puedo usar jutsus de tierra en absoluto. Oka tampoco podía usar jutsus de liberación de la tierra, pero no le importaba ya que prefería el taijutsu sobre el ninjutsu. Masato estaba a punto de atacar de nuevo cuando se dio cuenta de que Fujin estaba cortando sus genins con facilidad. TSK. Debería ayudarles. Mieko y Oka notaron que se distraía y lo atacaron una vez más. Mieko una vez más usó Fire Release. Fourjutsu Masato lo esquivó rápidamente, pero una vez más fue flanqueado por Oka. Aprendiendo de los 2 últimos intentos fallidos, esta vez Oka ataca con un kunai. Masato bloquea, pero Oka continúa su ataque con la otra mano, tratando de sellar sus puntos de chakra. Masato usa la fuerza que Oka está poniendo en su ataque kunai para saltar hacia atrás. Antes de que Mieko y Oka pudieran continuar su ataque, corrió hacia Fujin. Pero fue rápidamente atacado por 2 Wind Explosion Jutsu por el clon de Wind que Fujin dejó para vigilarlo. La explosión de viento en realidad no estaba dirigida a Masato. En cambio, el clon los lanzó de tal manera que cortarían su camino. Explotaron incluso antes de alcanzarlos y amenazándolo con los vientos generados. Tuvo que retroceder para evitar los vientos, lo que lo llevó de regreso a Mieko y Oka. Rápidamente lo atacaron, pero Masato se defendió de nuevo. Solo que esta vez fue más difícil.
Mieko finalmente encontró una apertura y le pateó el estómago, enviándolo volando detrás. Mientras lo enviaban a volar, Masato pensó: estos niños son fuertes. Incluso si luchara solo uno a la vez, tendría dificultades para derrotarlos sin la liberación de la tierra. Oka estaba a punto de atacar de nuevo cuando notó que Mieko hacía algunas señas con las manos. Rápidamente se apartó del camino. Masato también se fijó en las señas con las manos. Mieko terminó de hacer sus señas con las manos, Fireball Jutsu, una enorme bola de fuego se movió rápidamente hacia Masato. Oka siguió la bola de fuego desde la izquierda: si esquiva aquí, lo atraparé. Masato, al notar a Oka, esquivó hacia el otro lado. La bola de fuego alcanzó su ubicación original y explotó. Dado que los escombros que había debajo eran principalmente madera, se desencadenó otro incendio. La explosión también envió una gran cantidad de madera en llamas volando en todas direcciones. Masato, incluso después de esquivar, tuvo que usar su espada para bloquear un par de troncos en llamas que volaban hacia él. El humo y el polvo creados por la explosión y el fuego lo envolvieron. Al darse cuenta de la oportunidad, Mieko lanzó algunos shurikens a Masato. Oka regresó a la posición de Mieko, mientras el fuego bloqueaba su ruta recta hacia Masato. Masato escuchó el sonido de los shurikens volando. Rápidamente saltó a su izquierda, mientras fruncía el ceño: necesito salir de esta cortina de humo. Ambos tienen doujutsu. Estaré en una situación muy desventajosa aquí. Sin embargo, incluso después de moverse, 3 shurikens se acercaron a él. Bloqueó a uno con su espada y apenas esquivó a los otros 2. Uno de los shurikens le dejó un corte en la mejilla derecha. Mientras que el otro shuriken falló su abdomen desde la izquierda por unos centímetros. Suspiró aliviado después de esquivarlos cuando de repente sintió una sensación de crisis. Sintió 2 cuerdas, una tocando justo donde quedó el corte, mientras que otra en el lado izquierdo de su abdomen. Mierda. Los shurikens tenían ataduras. Masato rápidamente hizo una señal con la mano. Mieko sonrió al ver que Masato caía en la trampa. Ella tiró de ellos para que lo atraparan y los shurikens regresaran para golpearlo en la espalda. Oka también observó con su Byakugan. Vio que Masato quedó atrapado por las cuerdas y los shurikens golpeando su espalda. Sin embargo, se transformó en un tronco al momento siguiente. Oka y Mieko notaron que su chakra reapareció fuera de la cortina de humo. Tenía un corte en la mejilla derecha y su expresión era muy sombría. Él dijo: ustedes son muy buenos. Mientras lo decía, estaba analizando. Es muy difícil pelear contra ellos aquí. Necesito moverme al suelo. Sin embargo, si me muevo, esos genins estarán todos muertos. Mientras pensaba, giró la cabeza para mirar a sus subordinados genin. Se sorprendió cuando sus ojos se encontraron con los ojos de Fujin: ¿todos muertos? ¿Tan rápido? A la mierda. Al darse cuenta de que Fujin también lo atacaría, decidió moverse al terreno normal. La única preocupación ahora es si atacan a Tomio y a otros chunins en lugar de seguirme. Pero si lo hacen, puedo atacarlos furtivamente. Al concluir sus pensamientos, rápidamente trató de salir del área de escombros y entrar en el campo abierto. Mieko y Oka lo notaron y pensaron: no es bueno. Está tratando de atacar a los comerciantes. Mieko rápidamente hizo algunas señas con las manos y lanzó otro jutsu, Phoenix Sage Fire Jutsu. Se dispararon pequeñas bolas de fuego en el camino de Masato, impidiéndole escapar. Oka aprovechó la distracción creada por las bolas de fuego para acortar la distancia y atacar a Masato de nuevo. Esta vez, Masato contraatacó ferozmente, haciendo que Oka se retirara. Sin embargo, al momento siguiente, sintió el viento en su espalda. Rápidamente se dio la vuelta y usó su espada para bloquear la espada entrante. Fujin, al darse cuenta del intento de Masato de huir, usó los ataques de Mieko y Oka como una distracción para atacar. Después de bloquear el corte, Masato miró a su alrededor y se preocupó. Los clones de Fujin se dirigían hacia él. Sin embargo, incluso antes de que pudiera preguntarse qué hacer con ellos, otro incidente lo horrorizó. La espada de Fujin cortó su propia espada en 2. Rápidamente soltó su espada y se movió hacia atrás gritando su mente. ¿Qué diablos? Mientras se movía hacia atrás, notó que Oka se movía rápidamente hacia él. Oka sonrió: es hora de terminar esto. Se puso en posición para interpretar los 8 trigramas. Masato notó la postura de Oka por el rabillo del ojo. Rápidamente hizo una seña con la mano. Los 3 genins se dieron cuenta de que era la señal de la mano para el jutsu de sustitución. Oka siguió adelante con su ataque, mientras Fujin y Mieko se preparaban reuniendo chakra a sus pies.
Oka y Masato finalmente estaban a punto de hacer contacto, cuando Masato lo sustituyó por otro tronco de madera. Tan pronto como sustituyó, Mieko lanzó un montón de shurikens para que no pudiera retirarse más, mientras que Fujin le envió un corte volador. Masato estaba de guardia y se apartó del camino. Desafortunadamente, el único camino disponible para él era hacia Oka. Tenía una expresión amarga en su rostro, estos mocosos son implacables. No tengo ninguna vacante. Masato se preparó para enfrentarse a Oka de frente mientras Oka corría hacia él. Sin embargo, antes de que pudiera enfrentarse a Oka, dos shurikens lo apuñalaron por la espalda. Fujin sonrió, el jutsu de control de proyectiles es realmente útil. Cuando la atención de Masato estaba ocupada en Oka, Fujin usó el jutsu de control de proyectiles en los shurikens que Mieko había lanzado y cambió la dirección de un par de shurikens para golpearlo. Si bien los golpes no fueron letales, causaron una gran agonía a Masato. Y finalmente le dio a Oka una oportunidad. Inmediatamente usó 8 trigramas. 16 palmas en él, cerrando muchos de sus puntos de chakra. Tan pronto como terminó, se movió detrás. Mieko y Fujin intervinieron para matar. Ambos parpadearon. Mieko usó Fire Release. Four Jutsu en su pecho, justo donde debería estar su corazón. Mientras Fujin cortaba su espada hacia su cuello. En su lucha final, intentó dar un paso hacia su izquierda, para alejarse de la espada de Fujin, y el jutsu de Mieko no golpearía sus signos vitales. El jutsu de Mieko golpeó el centro de su pecho, atravesando el cuerpo de la Chunin. La espada de Fujin falló en el cuello de Masato por unos centímetros. Pero al momento siguiente, su cabeza todavía voló en el aire debido al mayor alcance del flujo del chakra del viento. Fujin, Oka y Mieko finalmente suspiraron aliviadas y estaban emocionadas por haber logrado matar a alguien tan fuerte sin ninguna ayuda de su sensei. Masato, sin embargo, murió de dolor. Nunca llegó a usar los jutsus en los que era más competente. El clon de Renjiro había observado toda la pelea, bien. Aunque cometieron algunos errores, en general su rendimiento fue muy bueno. Sin embargo, también tuvieron mucha suerte. La afinidad con la naturaleza de ese tipo era probablemente la tierra, y no podía usarla debido al terreno. A/N. Probablemente la última batalla en la que Fujin y otros luchan bajo la supervisión y completa protección de Renjiro. Necesito dejar de mimarlos, Renjiro vs Tomio y Chunins. Mientras sus alumnos estaban enzarzados en el combate, el propio Renjiro luchaba contra los principales combatientes enemigos. Al igual que Masato, Renjiro también estaba restringido aquí debido a que no podía usar la mayoría de sus jutsus de la tierra. Renjiro observó a sus oponentes, un Jounin y 5 Chunins. Ha pasado un tiempo desde que tuve que luchar contra estas adversidades. Sin embargo, me pregunto si podrán dar pelea. Sus oponentes también lo observaron. Estaban muy tensos. Tomio pensó. Se especializa en jutsus de tierra y agua. Este terreno debería anular la mayoría de sus jutsus de tierra. Y puedo cancelar sus jutsus de agua. Y no se retirará debido a sus estudiantes, e incluso podría distraerse con ellos. Tenemos una oportunidad. Después de concluir sus pensamientos, Renjiro lanzó 6 shurikens a sus oponentes. Inmediatamente, hizo un par de señas con las manos. Shuriken Shadow Clone Jutsu. Los ninjas enemigos se divirtieron cuando vieron que solo les lanzaron 6 shurikens. Pero verlos aumentar de repente a más de 100 los asustó. Tomio una vez más usó el jutsu de muro de agua para bloquear a los shurikens. 3 Renjiro sonrió. Apuntaba exactamente a esto. Si bien el muro de agua los protegía, significaba que no podían ver a Renjiro. Agarró su espada y corrió hacia ellos. Desafortunadamente, uno de ellos era un sensor y gritó. Está corriendo hacia nosotros. Era el mismo ninja que antes había detectado el jutsu del dragón de fuego viento. El grito los puso en guardia y se prepararon para la pelea. En el mismo instante en que la pared de agua se derrumbó, Renjiro parpadeó y apareció detrás del Chunin que gritó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, lo atacó con su espada, con el objetivo de cortarlo en dos. Sabiendo que no podía moverse lo suficientemente rápido, hizo una seña con la mano. Renjiro terminó cortando un tronco de madera. Los ninjas enemigos suspiraron aliviados e inmediatamente se movieron hacia Renjiro para atacarlo justo cuando vieron que el sensor usaba el jutsu de sustitución. Sin embargo, Renjiro todavía sonrió. Aunque la espada de Renjiro cortó un tronco de madera, su espada emitió chakra que viajó en forma de corte. Era la técnica del sable samurái. Aunque no tenía el letal chakra del viento que tenían los cortes de Fujin, seguía siendo muy letal.
Wagarashi Tomio fue el que lo notó y rápidamente gritó. ¡Cuidado! Y se apartó del camino de ese tajo volador. Eso alertó a los 4 chunins. 3 de ellos saltaron fuera del camino con éxito. Sin embargo, el último era el más cercano a Renjiro. Él también intentó saltar, pero era demasiado lento. El corte golpeó sus rodillas y cortó la mitad de sus rótulas. Se desplomó y comenzó a gritar de dolor. Los 5 enemigos estaban ahora al menos a unas pocas docenas de metros de Renjiro. Así que simplemente dio un paso adelante y decapitó al ninja herido. Miró a los ninjas del té y dijo con frialdad. Solo quedan 5 más. Esa declaración les puso mucha presión. Tomio entendió que Renjiro estaba tratando de aplastar su moral. Gritó. Detrás de mí mientras se alejaba de Renjiro y hacía algunas señas con las manos. Los chunins restantes se movieron rápidamente detrás de Tomio. Jutsu del dragón de agua. Renjiro notó las señas con las manos que Tomio estaba haciendo y las reconoció. Solo esperó a que terminara con eso. Pronto, Tomio gastó bastante de su chakra para lanzar el jutsu del dragón de agua en Renjiro. Sin embargo, Renjiro solo parpadeó un par de veces, evitando por completo la trayectoria del jutsu mientras murmuraba. ¡Qué desperdicio de chakra! En un instante, Renjiro ahora estaba detrás de esos ninjas, mientras que el jutsu del dragón de agua golpeó nada más que escombros. Renjiro quería atacarlos por detrás, pero los ninjas enemigos se habían acostumbrado a los rápidos ataques de Renjiro. En el mismo momento en que Renjiro apareció detrás de ellos, los 3 hicieron señas con las manos y lanzaron sus jutsus. Jutsu Shuriken de agua. Gran avance jutsu. Jutsu lanzallamas. Los 3 jutsus fueron liberados en ese orden. Primero, se lanzaron los shurikens de agua. Luego fueron ayudados por el jutsu Greabreak Throw para acelerar hasta casi el doble de su velocidad inicial. Y luego, Flamethrower fue lanzado en el jutsu Greabreak Throw, lo que lo hizo muy devastador. Renjiro estaba muy sorprendido, buen trabajo en equipo. Sin embargo, volvió a parpadear, lo que provocó que se iniciara otro incendio. Al ver a Renjiro parpadear, Tomio hizo una señal con la mano. Jutsu bala de agua. Comenzó a disparar balas de agua donde quiera que apareciera Renjiro. Sin embargo, Renjiro los esquivó a todos con facilidad, mientras que de vez en cuando les enviaba un corte volador. Este estancamiento continuó durante un par de minutos. Tomio se preguntó, ¿por qué no está preocupado por los niños? Intentó observar a los genins por el rabillo del ojo, y se sorprendió. Esa pelea solo tenía a Masato aún con vida, y los 3 genins se estaban uniendo contra él. Su expresión se volvió muy sombría. A estas alturas, 3 hogueras ardían en la parte destruida del bosque. Una gran cantidad de humo cubría la zona y la visibilidad era cada vez más baja. Los 40 bandidos restantes estaban inicialmente confundidos sobre lo que estaba sucediendo exactamente. Sin embargo, escuchar las explosiones les hizo darse cuenta de que este era el campo de batalla de los ninjas. Ellos también notaron el humo que se elevaba desde el lugar donde se estaban produciendo los combates y todos huyeron asustados. Tomio y los 4 chunins que lo acompañaban respiraban con dificultad. El corto intercambio les hizo gastar gran parte de su chakra. Renjiro, por otro lado, parecía que acababa de calentarse. Al darse cuenta de que estaban cansados y Tomio estaba revisando la otra pelea, Renjiro apuñaló los troncos debajo de él con sus espadas e hizo una señal con la mano. Esto puso instantáneamente a los 5 enemigos en alerta máxima. En un instante, Renjiro acumuló una gran cantidad de chakra y lanzó su jutsu. Jutsu de cascada. Tomio inmediatamente hizo señas con las manos para crear otra pared de agua. Sin embargo, se sorprendió por la vista frente a él. Renjiro escupió una gran cantidad de agua. Sintieron. Es como si un tsunami se estrellara sobre nosotros. 4 Tomio y otro chunin hicieron un par de muros de agua. Sin embargo, no fue suficiente. La cascada se llevó a los 5. También lavó los escombros debajo de ellos y apagó uno de los 3 fuegos que estaban ardiendo. Los 5 fueron arrastrados por la corriente en los campos abiertos donde estaban los mercaderes y uno de los clones de Renjiro. Al ver que finalmente estaban en el suelo, Renjiro sonrió. Los 5 sufrieron algunas lesiones después de ser golpeados por un movimiento tan grande. Lucharon por levantarse. Tomio fue el primero en recuperarse. Apenas logró ponerse de rodillas mientras respiraba con mucha dificultad. Sin embargo, pronto notó algo que lo horrorizó. Estaban en el suelo. Solo tuvo un pensamiento antes de saltar tan rápido como pudo. ¡Mierda! Tan pronto como saltó, aparecieron lanzas de tierra desde el suelo. Los 4 chunins fueron apuñalados. Solo Tomio logró escapar.
pronto, aparecieron más lanzas del suelo y las atravesaron a las 4, hasta que Renjiro estuvo seguro de que estaban muertas. Wagarashi Tomio vio cómo mataban a sus 4 subordinados. Se dio cuenta de que todos los demás combates también habían cesado. Se horrorizó y comenzó a correr hacia la tierra del té presa del pánico. Sin embargo, Renjiro parpadeó frente a él, con una espada en su mano derecha. Los genins habían acabado con Masato justo después de que Renjiro usara el enorme jutsu y estaban observando la pelea. Renjiro miró a Tomio y dijo: «Sabes, estoy muy sorprendido de que ustedes eligieran luchar contra nosotros en la Tierra del Fuego, en lugar de la Tierra del Té. Si hubieras luchado en la Tierra del Té, como mínimo, habrías logrado retirarte. Pero aquí, las 5 fuerzas serán eliminadas». Tomio miró a Renjiro con terror y preguntó: ¿Konoha ya se ha recuperado de las pérdidas de la tercera gran guerra ninja y el ataque de Kyuubi? Renjiro respondió: en realidad no. Pero Konoha no es algo que gente como tú pueda desafiar. Luego cargó directamente contra Tomio. Tomio agarró un kunai y se preparó para luchar, sin embargo, en solo un ataque, Renjiro le cortó la cabeza. Fujin, Mieko y Oka vieron este espectáculo. En un movimiento fluido, Renjiro cortó la cabeza de su enemigo y envainó su espada, como si hubiera hecho algo insignificante. Oka lo vio y comentó: «Eso fue genial». Mieko resopló y dijo: «Solo está presumiendo». Fujin asintió, estando de acuerdo con Mieko. Renjiro miró a sus 3 estudiantes, quienes parpadearon a su lado en respuesta. Él dijo: «Buen trabajo. Analiza tu batalla correctamente. Te pediré tu análisis más tarde». El trío asintió. Fujin preguntó: «Sensei, ¿haremos algo con los bandidos que huyeron?» Renjiro miró a sus clones. Ambos parpadearon hacia los bandidos. Él respondió: «Déjalos a mis clones. Si bien ganamos, no me sorprendería si tienen a alguien escondido tratando de aprovecharse de nosotros cuando bajamos la guardia. Un buen número de ninjas muertos en tiempos de paz mueren solo porque bajan la guardia por un momento». El trío asintió en respuesta, absorbiendo las experiencias y conocimientos de su sensei. A/N. Las batallas son difíciles de escribir, especialmente cuando consideras jutsus como body flicker y substitution. De todos modos, la primera pelea real que escribí. Déjame conocer tus pensamientos. 16. Renjiro miró a Fujin y dijo: «Fujin, haz un par de clones de sombra y una docena de clones de viento. Examina los cadáveres y llévate todo lo valioso que tengan». Arrojó algunos pergaminos de almacenamiento a Fujin mientras hablaba. «Almacena los cadáveres de los ninjas en estos pergaminos». Fujin asintió e hizo los clones, que inmediatamente se pusieron a trabajar. El propio Renjiro hizo un par de clones de Shadow y algunos clones de Mud, que comenzaron a hacer lo mismo en el río de lodo. Miró a Oka y Mieko y dijo: «Ustedes dos deberían aprender Jutsu Clon de la Tierra más tarde. Una vez que tus reservas de chakra crezcan, aprende a clonar sombras Jutsu. Ambos serán de gran ayuda». Mieko y Oka asintieron: «Sí, sensei». Mientras se retiraban los bandidos, los objetos de valor y los cadáveres, se acercaron a los comerciantes escondidos y les pidieron que salieran. Los mercaderes suspiraron aliviados y dejaron de esconderse entre sus mercancías y los escudos de roca. Sin embargo, cuando salieron, se sorprendieron al ver el estado de las colinas y el bosque que rodeaban la zona. También estaban perturbados por los cadáveres y la sangre a su alrededor. Y Toshio se acercó a Renjiro y le pidió: «Renjiro-sama, ¿podemos por favor irnos de aquí pronto?» Renjiro respondió: «Necesitamos algo de tiempo para descansar. Nos moveremos pronto. Ustedes pueden prepararse para moverse». Al oír eso, todos los comerciantes comenzaron inmediatamente a prepararse para moverse. Renjiro miró a Oka y dijo: «Quítate la camisa». Oka se quitó la camisa, y Renjiro desinfectó el corte en su pecho y lo envolvió en vendajes. Los clones de Fujin primero revisaron a los ninjas de la primera oleada. No tenía nada de valor, ya que todos sus pergaminos fueron destruidos por el primer ataque de Fujin. A continuación, revisaron y sellaron todos los genin y Masato. Los genins no tenían mucho. Masato, por otro lado, tenía muchos ryo y armas. A continuación, revisaron los chunins y Tomio. Todos tenían una cantidad decente de dinero y armas. Tomio también tenía un pergamino que enumeraba algunos jutsus de liberación de agua y otro pergamino que explicaba los parámetros de la misión. El clon de la sombra de Fujin hojeó rápidamente el pergamino de jutsu de agua. Sin embargo, al final, se sintió decepcionado. Pensé que tendría suerte y conseguiría algo de Otjutsu. Desafortunadamente, todos estos son bastante tontos. Probablemente pueda conseguirlos todos en la biblioteca.
A continuación, revisó el pergamino de la misión, entendiendo cuál era exactamente su misión. Se sorprendió. Estos tipos enviaron 5 equipos de tamaño similar para interceptar a los 5 escuadrones que se enviaron desde Konoha. ¿No son demasiado valientes? Además, ¿cómo coño podían entrar en la Tierra del Fuego tan fácilmente? ¿Y eso también sin ser detectado? Un Fujin suspiró ante el estado de Konoha y la Tierra del Fuego. Si todos los países tienen una fuerza fronteriza tan débil, incluso yo no tendré ninguna dificultad para moverme. No es de extrañar que los Akatsuki estuvieran bastante despejados. Pensé que era un testimonio de su poder, pero parece que incluso un genin no tendría mucho problema. En unos 10 minutos, Fujin y Renjiro habían terminado. Los clones de Renjiro también terminaron de limpiar a los bandidos y se dispersaron. Renjiro luego clasificó todas las ganancias y dijo, no está mal. Conseguimos más de 1,6 millones de ríos, 500 shurikens y 100 kunais. Guardó todo en su pergamino y dijo, dividiré las armas en partes iguales entre nosotros. El dinero, la mitad se dará a la aldea, el resto se dividirá entre nosotros de la misma manera que dividimos las recompensas de la misión. A Oka y Mieko no les importaba el dinero, así que solo asintieron. A Fujin tampoco le importó mucho, pero pensó, guau. 1,6 millones de ryos solo por una pelea. No es de extrañar que tantos ninjas se vuelvan rebeldes. Los mercaderes también escucharon lo que dijo Renjiro. Estaban sorprendidos. Obtuvo tanto dinero solo con unos minutos de pelea. Nos jugamos la vida viajando de un país a otro, y no ganamos ni la mitad de esa cantidad. Por no hablar de que tenemos que dividirlo entre el doble de personas. Tenían mucha envidia, pero al ver el estado del bosque y la colina, no tenían un solo pensamiento malvado en ellos. Mientras descansaba, el equipo Renjiro comió algunas barras de racionamiento. Fujin se preguntó mientras comía, dado que es tan fácil obtener dinero, y dado que hay tantos ninjas rebeldes tratando de ganar dinero, debería formar una organización similar a Akatsuki, pero con el único propósito de ganar dinero. Siguió analizando la viabilidad, las ventajas y las desventajas de la idea que tenía. Casi al mismo tiempo, el equipo Renjiro fue atacado, todos los otros 4 equipos también fueron atacados. La fuerza que atacó a los ambos fue la más fuerte. Sin embargo, también fueron los aniquilados más rápido. De los 3 escuadrones Chunin, uno logró derrotar a su enemigo. Los 2 restantes causaron mucho daño a su enemigo y se retiraron de manera segura. Más tarde se coordinarían con las fuerzas de Konoha ubicadas en las fronteras de la Tierra del Fuego y exterminarían a esas fuerzas mediante múltiples emboscadas. La familia Wakarashi, que envió a muchos de sus ninjas de alto nivel y gastó una fortuna en contratar ninjas renegados, nunca imaginaría que todos y cada uno de los ninjas que enviaron terminarían muertos. Tenían otra fuerza fuerte reunida en la Tierra del Té para emboscar si su asalto inicial fallaba. Sin embargo, después de no recibir informes de 2 fuerzas de ataque y recibir informes de derrota de las otras 3, cancelaron todos sus planes y disolvieron la fuerza que habían levantado. Sus planes para dominar la Tierra del Té se detendrían durante años. El equipo Renjiro completó su misión sin más incidentes. Después de llegar al puerto de Degarashi, Toshio llevó las mercancías a la propiedad de Wasabi. Allí, Renjiro y Toshio se reunieron con el jefe de la familia Wasabi. Sacaron una enorme caja cúbica de madera que estaba escondida entre la mercancía. Al colocar la caja en el suelo, Renjiro hizo un sello de mano y dijo, liberar inmediatamente. Aparecieron múltiples sellos en la caja y comenzaron a desprecintarse. Renjiro abrió la caja. Adentro, Wasabi Daichi estaba durmiendo. Abrió los ojos tan pronto como Renjiro abrió la caja. Si Fujin, Mieko y Oka vieran esto, se sorprenderían mucho. Ninguno de los 3 se dio cuenta de que había alguien escondido dentro de la mercancía. Renjiro pensó en su discusión con el tercer Hokage. Oficina de Hokage, hace 16 días. Hiruzen miró a Daichi y dijo, Daichi, escoltarte normalmente no sería posible con un solo escuadrón. Así que te sellaremos y te transportaremos junto con otros bienes de los comerciantes. Daichi pensó un poco y preguntó, el viaje al puerto de Degarashi tomará más de 2 semanas. Entonces, ¿cómo seré sellado? Hiruzen respondió, te sellaremos dentro de una caja. En su interior, inscribiremos sellos que le asegurarán un suministro de aire fresco. También te hará indetectable por cualquier medio. Su agua y comida se almacenarán dentro de pergaminos. Con suficiente para durar un mes. En cuanto a tus excreciones, también tendrás que hacerlo dentro de los pergaminos de almacenamiento. Al escuchar eso, Daichi frunció el ceño. Él preguntó, ¿es necesario hacer todo esto?
¿No puedo disfrazarme de uno de los mercaderes y unirme a ellos? Renjiro negó con la cabeza, no. Tu nivel de chakra es más alto que el de un civil normal. Cualquier sensor sería capaz de detectarte con facilidad. Si se detecta, todas las fuerzas enemigas nos atacarán solo a nosotros. No puedo garantizar su seguridad si eso sucede. Daichi suspiró y propuso un par de ideas más. Pero Renjiro mencionó los defectos en ellos. A regañadientes, aceptó. Mansión de la familia Wasabi, Daichi finalmente vio la luz del sol después de más de 2 semanas. Intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. Renjiro lo agarró, lo sacó de la caja y dijo, apenas te has movido durante más de 2 semanas. Necesitará algo de tiempo y es posible que deba hacer algunos ejercicios antes de poder moverse correctamente. Daichi suspiró al escuchar eso. El jefe de la familia Wasabi solo se rió y le dio unas palmaditas en la espalda, no te preocupes. Al menos estás vivo. Luego se inclinó ante Renjiro y dijo, Renjiro-san, gracias por resolver nuestros problemas. Con las pérdidas que sufrió la familia Wakarashi, no intentarán nada durante unos años al menos. Renjiro asintió y respondió. No puedo comentar sobre la política interna en la Tierra del Té, pero deberías aprovechar esta oportunidad para suprimirla por completo. El jefe de la familia Wasabi asintió. Le pagó a Renjiro por la verdadera misión e invitó a Renjiro y Toshio a quedarse como invitados en su mansión. Ambos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente, el equipo Renjiro comenzó a regresar a Konoha. Viajaron a una velocidad muy rápida y regresaron a Konoha a la medianoche. Renjiro despidió al equipo y les dio una semana de descanso. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.